Sí, shalom, shalom. Buenas tardes, amados hermanos. Gracias por su paciencia. No podíamos entrar. Estamos hoy desde la casa de los hermanos Mares, aquí en el Ajusco, Ciudad de México, y había que hacer algunos ajustes para poder transmitir. Y estamos en vivo en Facebook y sean bienvenidos todos los que entran por Facebook y todos aquellos que más adelante van a entrar por YouTube. Gracias. Decíamos, amados hermanos, que estamos iniciando un nuevo libro, el libro de Baikra, lo conocimos como el libro de Levíticos, y vamos a hacer una oración para dar inicio a este tiempo de estudio después de ese bello tiempo de adoración y exaltación que tuvimos aquí. Padre bendito de la gloria, te damos gracias, mi Señor, por este bendito Shabbat que nos has regalado, un tiempo hermoso, un tiempo de delicia, un tiempo de amores contigo, un tiempo que nos permites estar en shalom completo. Es un descanso, un reposo para nuestras almas, también para nuestros cuerpos, en donde no hay más por qué afanarnos que por estar cerquita, pegaditos a ti, Rey glorioso. Gracias también por la oportunidad que nos das de iniciar la lectura de otro sefer, de otro libro, en donde aprenderemos muchas cosas acerca del tabernáculo, de la adoración, Señor. Sabemos que nosotros somos un pueblo de sacerdotes y has preparado este libro para que podamos acercarnos a ti. Gracias, Padre amado, que esta palabra sea dada por ti, no por mí. Que todo aquello que proviene de ti sea conservado en el corazón de mis amados hermanos y que por siempre nuestro corazón tenga el deseo de adorarte, de exaltarte y de obedecerte, Padre amado. Te alabamos y te bendecimos. Amén y amén. Baruch Hashem. Pues entonces decíamos, amados hermanos, que el, el inicio del libro que estamos estudiando el día de hoy es Vayikra o Levítico. Levítico significa acerca de los levitas, en griego, acerca de los levitas. Yo tampoco lo sabía. Hoy aprendimos algo nuevo. Y en hebreo decíamos que se llama y él llamó, refiriéndose el Eterno que llamaba a Moshe y recibió su nombre porque pues se trata mayormente de lo que es el oficio que pertenecía a todos los sacerdotes dentro del Mishkan. Aquí vamos a ver varias leyes específicas para el, el- los levitas, para todo ese pueblo, esos varones que oficiaban en, en el Mishkan. Y estos levitas, pues sabemos que eran los Kohanim o sacerdotes. Y los Kohanim son los varones que se dedicaban al servicio al servicio del Eterno dentro del Mishkan. Y este libro pues va a enunciar normas de vida y conducta para los propios Kohanim, así que para nosotros que tenemos ese entendimiento de que somos pueblo de sacerdotes y de gente santa, pero sobre todo de sacerdotes, es muy importante que conozcamos eh, toda estas leyes, todos estos reglamentos, las instrucciones, llamémosle, para los Kohanim. Y porque también recuerden que
los Kohanim, además de dirigir el culto, eran los que enseñaban la Torá al pueblo de Israel. Entonces, ellos tenían que estar, pues, en Kedushá, tenían que ser gente muy estudiada, muy preparada, eh, estaban apartados. Hemos visto que el pueblo de Israel era un pueblo apartado. Y luego ya estaban subdivididos en tribus dispuestas alrededor del Mishkan, pero el Mishkan era otra zona apartada. Entonces, y cuando uno ya ingresaba al Mishkan, pues había lo que era el lugar santo y el santísimo, y cada lugar tenía eh, nada más acceso ciertas personas. Entonces, hasta llegar al lugar santísimo, que solamente el Cohen Gadol entraba una vez al año. Moshe sí tenía la oportunidad de entrar las veces que el Eterno le llamara, no cuando quisiera, sino cuando le llamara o cuando tuviera una consulta con el Eterno. Pero fuera de ahí, el Cohen Gadol nada más se le permitía entrar una vez al año. Entonces, vemos cómo la santidad va como subiendo de nivel y va eh, especificándose. Entonces, para nosotros es necesario aprender todo esto. Fíjense que encontré al preparar este estudio lo que les voy a decir, un dato muy curioso. La sexta letra del alfabeto hebreo es la letra Tav y es con la que inicia el libro de Vayikra, es la letra Tav. El significado de esta letra en esta palabra, como en muchas otras, es una especie de unión, que bueno, es la conjunción y, Perdón, Taf no es la última. perdón, Bab, tienes toda la razón, perdón, Yo estoy la pensando letra Bab, saber cómo perdón, te me veías medio raro, la letra Bab, perdóneme, la letra Bab. Entonces, es la conjunción entonces, por eso decimos y llamó, va, Kikra. Entonces, esta es les digo que es una especie como que pegamento, y el hecho de comenzar este libro con esta conjunción con la letra Vav, nos habla en principio que el libro no es algo independiente del libro de Shemot, sino como si en ese momento se enlazara con Shemot. De hecho, fíjense, vamos a ligar los últimos versículos de Shemot con este primero de Vayikra. Les voy a pedir que busquen en sus Biblias, sí, claro, que busquen en sus Biblias Éxodo 40, versículos 33 y 35. 33 y 35. 33 al 35. Quien lo tenga, que me lo diga. Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moshe la obra. 33 y 34. Sí, hasta el 35. Entonces, una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Yahvé llenó el tabernáculo. Y no podía Moshe entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Yahvé lo llenaba. Amén. Y ahora nos seguimos adelante. Debe decir Levítico 1, del 1 al 2. Y llamó Yahvé a Moshe y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Yahvé,
de ganado vacuno u ovejuno haréis vuestra ofrenda. Entonces, fíjense, vamos a situarnos en ese tiempo del pueblo de Israel ahí en el desierto. Moshe acabó de poner todo, dice, ¿no? Aquí que erigió el patio, ¿no? Alrededor del tabernáculo y puso la cortina a la entrada del atrio. Eso fue lo último que puso, la cortina. Ahí Moshe está haciendo esto y luego ya desciende la gloria de Adonai sobre el Mishkan, pero dice que Moshe no podía entrar en el tabernáculo porque toda la Shejinah del Eterno, esa nube estaba sobre él, dice, y la gloria de Adonai lo llenaba. O sea, imagínense qué belleza que el Mishkan se llenó de toda esa presencia, qué tan grande y fuerte ha de haber sido que ni siquiera Moshe pudo entrar. Sin embargo, el libro de Vayikra comienza diciendo, y llamó, o sea, en ese momento como si le dijera, ven, acércate, no tengas temor, acércate porque este es el momento en que vamos a iniciar una nueva etapa, ¿no? No dijo eso, pero es como si lo dijera. Vamos a iniciar la nueva etapa, leía mi amada Edith, en que le hable a los hijos de Israel y que les diga, cuando alguno de vosotros ofrezca ofrenda, o sea, en ese momento el Eterno estaba iniciando esta nueva etapa de las ofrendas. Así que Elohim tuvo que llamar a Moshe como una cuestión de permiso, que él le daba el permiso de que se acercara, a pesar de que llenaba la gloria todo el tabernáculo. Y por otro lado, amados hermanos, vemos que la construcción del Mishkan en el desierto se realizó, fíjense, es que es todo un proceso. Se realizó después de la promulgación de la ley en el monte Sinaí. Ahí el Eterno se había manifestado a los israelitas, donde ellos habían oído la voz del Eterno, que había sido muy fuerte, que hablaba desde las oscuras nubes, que como recuerdan, esas nubes que coronaban la, la montaña, el Sinaí, y además, pues se decían que se escuchaban las trompetas, el sonido de los shofarot, ¿no? Y ellos se impresionaron, sintieron temor, pero ahorita, eso ocurrió en el Sinaí. Y ahorita aquí en el libro del Levítico, Israel oiría hablar nuevamente a Elohim, pero de otra manera. Porque se dice, las interpretaciones judías dicen que Moshe escuchó la voz de Dios, pero que nadie la escuchó. Él fue el único que pudo oír su voz. Entonces, Israel oiría hablar nuevamente a Elohim, no desde la montaña, sino desde el santuario. Elohim le iba a dar instrucciones a Moshe y entonces él se las iba a transmitir al pueblo de Israel. Y es hermoso esta parte, amados hermanos, porque entonces podemos interpretar algo hermoso. El Eterno hablaba al pueblo de Israel desde el santuario. En el santuario, recuerden, en el arca, ¿qué había? ¿Qué había dentro del arca en ese momento? La vara de Aarón, No. las tablas de la ley. En ese momento, porque se acaba de construir el tabernáculo, nada más había una cosa. Las tablas de la ley. Las tablas de la ley. Entonces, en el santuario lo que había era la ley, ¿sí? Y entonces,
era la ley y bueno, el propiciatorio, ¿no? En la mañana escuchaba a uno de los pastores, no recuerdo quién fue, que decía, creo que fue el pastor Willy, que decía que todos los pueblos de Canaán salían siempre llevando al rey en su trono, ¿no? Llevaban cargando y que todos se burlaban de los israelitas porque ellos llevaban el trono, pero llevaban un trono vacío. Y yo me quedé pensando en eso. Bueno, a los ojos naturales Estaba vacío. está vacío, pero a los ojos espirituales, para mí fue una revelación muy hermosa. Yo dije, no, es que no iba vacío ese trono. Si lo hubieran podido ver con los ojos espirituales, allí iba el mismísimo Yud Heh Vav Heh, el Shaddai, el Dios Todopoderoso, el Elión, el Dios Altísimo, iba sentado en su trono. Yeshua mismo iba sentado en su trono. Pero para el mundo natural pensaban que era vacío. Por eso yo, de manera personal, creo que, eh, no sé si ustedes no es que no recuerdo en dónde fue, mm, pero yo vi en alguna ocasión una teoría de que el propiciatorio siempre ponen a los querubines encima del propiciatorio, como en la zona del medio. Pero si es el trono, no podían haber estado ahí, sino que tenían que estar hasta atrás y quedar como respaldo del rey. O sea, como si, hagan de cuenta que este es el propiciatorio, y entonces los ángeles estaban hasta acá atrás, así. No, ¿cómo le podría poner? Bueno, aquí este es el ángel y estas son las alas. Ajá, sí. Así, ¿no? Así sus alas. Para que él se sentara y se recargara. Y las ponen adelante. Y lo ponen en medio, ajá, adelante, más adelante. Entonces, ¿dónde se iba a sentar el rey? Pero bueno, esta es mi teoría. Y entonces, entre los querubines, fíjense, el lugar de la expiación era desde donde el Eterno se daría a conocer. En ese lugar del propiciatorio, allí, él iba a expresar su voz únicamente a Moshe. Y observemos esto, amados hermanos, el santuario representaba tanto la misericordia como la ley. Vean qué belleza. O sea, estaban las tablas de la ley, sin embargo, allí, desde ahí venía la misericordia del Eterno hacia el pueblo de Israel. Y así llegaba a ser posible la expiación de esa manera, en ese tiempo. Desde este lugar habla Dios, habla Elohim en el libro de Levítico. Vean qué hermoso. Y entonces, como hemos dicho, después de llenar el tabernáculo con su presencia, el Eterno llama a Moshe y le da instrucciones acerca de los sacrificios que debe realizar todo su pueblo para poder permanecer en la presencia misma del Padre. Porque era necesario que el pueblo de Israel se santificara, porque sabemos que el pecado es lo que nos aleja del Padre y qué es lo que nos puede mantener cerca de Él, pues esa expiación. Y entonces, recuerden, amados hermanos, que nuestro Padre Celestial, Yud Heh Vav Heh, es santo, 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 Kadosh, 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 y cualquiera que esté en su presencia en pecado, morirá. No es posible estar en su presencia en pecado. Recuerden que por eso, y es lo que son cosas que vamos a ir viendo a lo largo de este libro, el Cohen Gadol se tenía que santificar antes de entrar en Yom Kippur,
para no morir. ¿Se acuerdan las campanitas que vimos ahora en el libro de Shemot? Las campanitas en su manto, pues era para que sonaran y saber si estaba vivo o no, que se estaba moviendo, para que él se anunciara también ante el Eterno que él llegaba a ejercer el servicio, sobre todo de la ofrenda de, de incienso. Así que el Eterno da las enseñanzas acerca de las ofrendas y en esta porción de la Torá específicamente da las instrucciones para los levitas, y aparte los sacerdotes escogidos para ministrar en la presencia del Padre. Recuerden que los, todos los sacerdotes eran levitas, pero no todos los levitas eran sacerdotes. Entonces, bueno, en todos estos reglamentos, amados hermanos, y preceptos, los hombres veían la obra reconciliadora de aquel que tomó sobre sí nuestros pecados. Desde aquí, amados hermanos, bueno, no desde aquí, sino en esta, en este libro, en este Sefer, vamos a ver la ofrenda redentora de Yeshua, patente. Vamos a ver, hemos visto en otras partes la figura profética de Yeshua, pero aquí es donde vamos a ver la, la figura profética de la expiación, por así decirlo, que Él, Yeshua, murió por nosotros y por sus llagas nosotros somos sanados. De esta forma, fíjense, vamos a ver algo nuevo en el libro de Levítico, en el libro de Vayikra. Y es que este libro es el preevangelio. Y debiera hallar, por esto, un lugar importante en el estudio de los que desean seguir al Cordero de Elohim hasta el fin del camino. En la noche, anoche, perdón, comentaba yo que en Israel, y esto lo debió de haber vivido el mismo Yeshua, eh, comienzan los niños a estudiar la Torá a los 5 años y comienzan por el libro de Levítico. Y por supuesto, esto tal vez aparentaría que fue una obra de hombres. Bueno, vamos a empezar por Levítico, ¿no? Pero esto está, si lo vemos que nos habla de la obra redentora del Mashiach, tuvo que haber sido eh, un, ¿cómo? Sí, pero aquí los niños de 5 años comienzan a estudiar la Torá. Nosotros empezamos desde Bereshit, en cambio los niños empiezan desde Vayikra. Ahí está la mano poderosa del Eterno. Para que los niños, uno pensaría, pero ¿cómo es que si empiezan hablando de cómo matan a un animal o destazan y todo lo que ocurre y queman sus partes, cómo le vamos a enseñar eso a un niño de 5 años? Pero es que tiene un sentido muy importante, ¿no? Entonces, fíjense, los sacrificios eran la sombra de los bienes venideros y servirían así como un propósito vital. Si entendemos de una manera correcta los sacrificios, amados hermanos, vamos a entender que estos nos conducen hacia el Eterno. Enseñaban lecciones acerca de la gravedad del pecado, de la necesidad de la confesión, de la majestad de la ley, de la santidad de Elohim y de su gran amor hacia el hombre caído. Y además nos habla también de la preparación necesaria para estar
en su presencia. Entonces, como ven, la, tal vez la mayor de todas las lecciones era la santidad. ¿Por qué? Porque cuando una persona iba a ofrecer un sacrificio, él aceptaba que había cometido pecado. Perdón por el ruido, que había cometido pecado. Y entonces ahí lo importante era que él buscaba acercarse nuevamente al Eterno. ¿Qué fue lo que pasó con Adán y Eva cuando pecaron? Ellos tuvieron que salir del jardín del Edén porque ya no podían permanecer en ese lugar sagrado. El Edén era un lugar sagrado. Y entonces fueron expulsados, pero lo peor de todo no era salir del lugar sagrado, sino de la presencia divina. Entonces, el pecado, eso es muy claro para nosotros que nos va alejando del eterno. Así pues, entonces, el sistema de sacrificios lo que hace es, lo que hacía en ese momento era acercar a la persona al eterno. Por eso eh, el término de Corbán significa acercamiento. Y el libro de Vayikra, fíjense que tiene un lugar muy especial y natural. Si lo observamos, es el libro central. Tiene antes Bereshit y Shemot, y luego ya siguen los otros dos libros. Eh, Se me olvidó el nombre en hebreo del libro de números, discúlpenme. Bad Midbar. Ah, sí, Bad Midbar, que es en el desierto, y luego ya Devarim. Gracias a mi apuntadora. Y, y así como el santuario, fíjense, era el centro del culto de Israel, también el libro de Vayikra contiene ese meollo de la instrucción dada respecto de la Torah. O sea, Vayikra está en medio de la Torah. Y obviamente ahí vamos a encontrar el versículo central de toda la Torah, que ya lo veremos en otra ocasión. Y por eso les decía yo que el libro de Levítico también, esta es otra de las razones por la que le vamos a llamar un preevangelio. Entonces aquí sería como ese preevangelio, pero como en un embrión, ahí está, a punto de nacer. ¿Y por qué? ¿Por qué le llamo embrión? Porque el libro, bueno, todo lo que es el Brit Hadashah, solamente se puede comprender a la luz del libro de Vayikra. En algunas partes, los evangelios y las epístolas estarían envueltas en tinieblas si no comprendiéramos esta parte, que todo lo que vamos a estudiar en estas próximas semanas. Fíjense, por ejemplo, frases como las siguientes. Hemos dicho que Mashiach es como sacerdote y sumo sacerdote. Es el Cordero de Elohim. Es nuestra ofrenda por el pecado. Es el sacrificio consumado, con su sangre rociada alrededor del altar y sobre él, sobre el altar. Y es como el pan que bajó del cielo, como la luz del mundo. Es como el incienso fragante. Y estas y muchas otras alusiones serían muy poco entendidas sin la luz que el libro de Vayikra nos arroja sobre ellas. Por eso es tan importante aprender más de este libro. Y
Ahora sí, vamos a iniciar la lectura de nuestra parashá. Le voy a pedir a mi amado Rosalino si nos puede leer, obviamente, el libro de Vayikra, capítulo 1, versículos del 1 al 7, por favor. Sí, Si amada, puedes abrir es un tu honor. cámara para que te veas en Facebook. Esperemos que no se corte. Gracias. Llamó Yahvé a Moshe y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando alguno de vosotros ofrece ofrenda a Yahvé, de ganado vacuno u ovejuno haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Yahvé. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Yahvé, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Amén. Amén, amén. Gracias, amado Rosalino. Fíjense aquí en el versículo 1 que nos leía nuestro amado Rosalino, veíamos que desde hace rato comentábamos que el Eterno es el que llama a Moshe desde adentro del tabernáculo de reunión. Esto, les decía yo hace un momento, pues es una alusión a que como resultado del pecado, el hombre había sido expulsado de su hogar, que era el jardín del Edén, donde gozaba lo más importante, de la comunión con el Eterno, con el Creador del universo. Y por causa de que el hombre ya no era apto para vivir ahí, con Elohim, el Eterno se dignó a descender y habitar con el hombre, habitar con su pueblo. De acuerdo con esto, le había mandado a Moshe que hiciera un santuario para el Eterno, y en Éxodo 25 dice, y habitaré en medio de ellos. Entonces Moshe había hecho toda esa labor, bueno, él pudo ver en los Shamayim como en el tabernáculo y poder dirigir la obra que estaba liderando Bezalel junto con Aholiab. Y imagínense, todo esto concluyó como lo que decíamos con el versículo de Éxodo 40:34, y la gloria de Yud-Hei Vah-Hei había llenado el tabernáculo. O sea, un momento glorioso, maravilloso, amor allí eh, representado o no representado, no es la palabra, sino se hizo patente ese amor del Eterno hacia el hombre, hacia su creación, hacia su pueblo. Porque él está demostrando que Elohim no podía estar separado de los suyos. Él quería estar con su pueblo, quería estar con los que amaba, con sus hijos. Y en su amor había formulado un plan para que él, o sea, ya que el hombre no había podido mantenerse con él, dijo, yo me voy a mantener con mis hijos. Y además, el Eterno estaba dispuesto a acompañar a su pueblo en ese peregrinar por el desierto y finalmente los guiaría hasta la tierra prometida. Y así es, mis amados hermanos,
en estos tiempos. Él camina con nosotros, dentro de nosotros. Tenemos esa gracia maravillosa que el Padre nos ha dado de ser ese Mishkan ambulante. Así era el Mishkan. El templo era un lugar fijo, pero el Mishkan se desarmaba, avanzaban hasta donde decía el Eterno y ahí volvían a armarlo. Y así nosotros vamos de un lado a otro y el Eterno nos va guiando nuestros pasos y los va a guiar hasta la llegada a la tierra prometida. Baruch Hashem. Y les decía yo hace rato, leía a mi amado Rosalino que el Eterno le dijo a Moshe, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de vosotros presente una ofrenda. Les decía que la palabra para la ofrenda es corbán y significa acercarse. Y en este tipo, fíjense que no lo vamos a ver específicamente, nada más quiero comentarles que había dos tipos de holocaustos, los obligatorios y los voluntarios. Algunos de los obligatorios debían ofrecerse en determinadas ocasiones y eran presentados por los sacerdotes para beneficio de toda la nación. Entre estos holocaustos estaba el holocausto diario, el holocausto en Shabbat. Ay, gracias que se me olvidó. Gracias. Trajeron agüita, gracias Alfredo. Y y aparte los holocaustos que se presentaban en cada una de las fiestas que ya nosotros hemos tenido la bendición de conocer y de vivir, eso es lo mejor de todo. Recuerden, amados hermanos, que no hay manera de poderse acercar al Eterno sin un sacrificio. El sacrificio es necesario para poder acercarnos a nosotros, a Él y estar en su presencia. Por eso es tan importante en todas las congregaciones lo hacemos, lo tratamos de hacerlo. Vamos a hacer una ofrenda de alabanza al Rey, que Él se sienta amado, exaltado, deseado, adorado. Estamos hablando de nuestro esposo. Y entonces, siempre tengamos, inclusive en nuestros acercamientos personales, podamos ofrecerle ese sacrificio de alabanza, que de verdad no es bueno, es una ofrenda, llamémosle, porque en el término de sacrificio siempre lo pensamos así como, ay, algo muy difícil, ¿no? Algo que me cuesta trabajo, algo que no quiero hacer, pero lo hago porque, bueno, voy a hacer un ayuno y ese es un sacrificio, porque me gusta comer, ¿no? Pero cuando pensamos en corbán, en acercamiento, ya cambia, ¿verdad? El sentido cambia, entonces como que hasta lo hacemos como con más gozo. Y, y entonces el estar en su presencia, amados hermanos, es lo más hermoso que podemos nosotros buscar. Y fíjense que en Deuteronomio 16:10, no, 16:16, en la segunda parte del versículo dice, y nadie se presentará ante mí con las manos vacías. Aquí, pues, siempre me gusta comentar, amados hermanos, que en Shabbat siempre es importante presentar una ofrenda, aunque sea pequeña, unos 10, 20 pesos, 50, 1000, una ofrenda pequeña para el Eterno. Esas ofrendas van directamente a la congregación, no van a nadie más, van hacia el Eterno. Y el Eterno sabrá para qué se van a utilizar más adelante. Pero también, como les decía, si nos vamos a acercar para ofrecerle un ayuno, si nos vamos a acercar a Él para orar y hacerle un pedimento, que siempre sea con una ofrenda, en este caso, pues, de alabanza, de adoración. Y mucho más si estamos hablando de una fiesta.
Si nos invitan a una boda, a unos 15 años, no, los 15 años ya no, pero a una boda, a un cumpleaños tal vez, entonces siempre llevamos un regalo, ¿no? Nos avergüenza llegar sin nada, sin, en las manos. Bueno, de la misma manera, presentémonos ante el Eterno con algo en con las fiestas. Baruch Hashem. Y la ofrenda de ascensión, amados hermanos, por otro lado, es voluntaria y puede ser ofrecida por cualquier hombre o mujer, israelita, inclusive, fíjense, israelita o gentil. Si alguien dice, no, es que yo le quiero ofrecer algo al Padre Eterno, ah, bueno, pues adelante. Le voy a pedir a mi amado Rosarino si nos puede volver a leer los versículos del 3 a, bueno, ahora va a ser hasta el 9, por favor, para que no nos perdamos el contexto. Del 3 al 9. Sí, por favor. Si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Yahvé, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Yahvé, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre, y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión, y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar, y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos, sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar, y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Yahvé. Amén. Amén. Fíjense, no sé si ustedes se imaginaron todo lo que ahorita leyó mi amado Rosalino. Tremendo, ¿no? Tremendo todo lo que una persona que ofrecía un holocausto tenía que hacer, porque, bueno, gran parte la hacía el sacerdote, pero el que presentaba su ofrenda tenía que degollar. Él mismo tenía que degollar el animal, lo tenía que matar y, si estoy usando bien el término degollar, bueno, matarlo. Y sí, porque es degollar de cuello, ¿no? Y, y pero bueno, primero él tenía que imponer sus manos y transferir sus pecados, y entonces transfería sus pecados y la inocencia del animal a nivel espiritual era transferida a él, porque era un animal inocente. Entonces hacía eso y aparte lo tenía que degollar y ya el destazarlo todo, y el partir las piezas, bueno, ese ya era trabajo de los Kohanim, pero todo ese proceso, y además él tenía que estar observando todo ese proceso. No era de que, ah, bueno, ahí se los dejo, les traigo mi ofrenda y ustedes lo matan y ustedes lo... No, él tenía que estar presente ahí, participar, exacto. Y es una cuestión de mucho impacto emocional, bueno, era una cuestión de mucho impacto emocional. Fíjense que a mí les he platicado que tengo una amiguita ya mayor ahí en el pueblo y luego ya dice, ay, pero qué horror, ¿por qué la gente tiene que estar recordando cómo mataron a Jesús? ¿No? Y yo la escuchaba, pero hasta un día sí tuve que decirle, claro, nosotros tenemos que recordarlo, porque si no lo recordáramos, entonces perdería el sentido de lo que él hizo por nosotros.
¿no? Y es lo mismo que pasaba en ese tiempo. Ellos se impactaban de ver lo que su pecado había cometido, o sea, ¿cuál era la consecuencia? Era la muerte de un inocente. Cuanti más, amados hermanos, para nosotros saber que Yeshua es la ofrenda perfecta, que Él dio su vida para limpiarnos del pecado y salvarnos de la muerte eterna. Entonces, no puede pasar así como, ya mejor me olvido, mejor no paso por los evangelios y esa parte, mejor me la brinco. No, es importante para nuestra alma porque somos personas que perdemos eh, la, la cordura con facilidad. Y cuando podemos tener la visión de Yeshua, que Él dio toda su sangre, hasta la última gota por nosotros, todo lo que pasó, híjole, como que ya uno lo piensa, ¿no? Mejor ya no, mejor me arrepiento. Entonces, esto también tiene que llenarnos de gozo el día de hoy, porque nosotros ya no tenemos que pasar por eso. Ya no tenemos que degollar un animal, pero que siempre esté en nuestra memoria el sacrificio que Yeshua hizo por nosotros. Y ellos, nuestros hermanos, nuestros padres, el pueblo de Israel, la única manera que tenían para purificarse delante del Eterno era ofrecer sus sacrificios. Y entonces nos podemos nosotros preguntar en ese momento, ¿cómo podremos corresponderle al Eterno ante tal acto de amor que Yeshua hizo por nosotros? Fíjense lo que nos dijo Rav Shaul en Romanos 12:1. No sé quién me lo quiera leer. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Elohim que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Elohim, que es vuestro culto racional. A ver, vete al 2 también, por favor. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Elohim, agradable y perfecta. Amén, amén, Baruch Hashem. Entonces, vean qué hermosura, o sea, que nosotros el día de hoy tal vez no hacemos esos sacrificios que hacían pues el pueblo de Israel en el desierto, pero Pablo nos insta a hacer ese sacrificio vivo, que entreguemos nuestro cuerpo, ¿no? A Elohim, que todas nuestras acciones estén encaminadas a agradar, a hacer una ofrenda de olor grato al Eterno. Nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones, nuestros deseos, nuestros anhelos estén enfocados en eso, amados hermanos. David también lo expresó en el Salmo 46:7. No te deleitas en los sacrificios ni en las ofrendas. No exiges ofrendas quemadas ni ofrendas por el pecado. Me complace hacer tu voluntad, Elohim mío. Tus enseñanzas están escritas en mi corazón. Entonces, en la mañana comentábamos aquí entre nosotros cómo es importante el que mantengamos la vista, bueno, sepamos qué nos habla la palabra, porque hacemos comentario por lo que estábamos escuchando de la parasha, de que cómo hay gente que dice, no, es que ya los sacrificios a Dios ya no le agradan, ¿no? Porque lo vemos en Jeremías, me parece que también en Isaías,
Y entonces como dice, tus sacrificios me son abominación, algo así, no recuerdo exactamente, estoy parafraseando. Pues sí, pero vamos al contexto. Qué era lo que pasaba en ese momento en Israel? Que para el Eterno ya todas sus fiestas, todas sus lunas nuevas, los sacrificios que hacía el pueblo, no le eran gratas. ¿Por qué no lo hacían de corazón? Porque eran ritualismos, porque no venían desde lo más profundo del alma. Era, pues, como seguir una religión. Ah, sí, sigo esto y ya. O, peor tantito, venían con las manos manchadas de pecado. Digo, y no es que nosotros no pequemos, amados hermanos, sino que lleguemos a ese nivel de arrepentimiento en nuestro corazón de, híjole, me equivoqué, híjole, es que dije esto, es que hice aquello. Señor, ayúdame a no volver a caer, perdóname, porque lo que el Eterno quiere es ese arrepentimiento. Por eso dice que David era un varón conforme a su corazón. O sea, él fallaba, David fallaba y lo podemos leer, fallaba y falló muy feo, ¿no? Y uno no quisiera fallar como él y no lo juzgamos, ni mucho menos. Pero lo que sí podemos ver es que cuando él se daba cuenta que había fallado, se arrepentía, dice, no, ¿cómo? Ay. Y entonces él se ponía a cuentas con el Eterno. Eso es lo más importante en nuestra vida, amados hermanos, que podamos arrepentirnos de lo que hemos hecho, porque pues estamos en este cuerpo todavía aún pecador, aún eh, fallamos, aún nos vence tal vez la tentación o el error, el olvido, el descuido, ¿no? Platicábamos ayer, anoche, y daba al pastor Willy un ejemplo no, pues es eh, que un alimento que no sabíamos que tenía, una comida que tenía cerdo, ¿no? Y anoche decíamos, y esos alimentos que tienen el qué, el rojo carmesí o rojo, quién sabe qué, Sí, que es una la cochinilla. cochinilla. Ajá, ese es extracto de una cochinilla, híjole, pues ya no lo vamos a comer. Pero cuántas, no, ni siquiera por aquí nos dábamos cuenta que estábamos pecando. Pero el Eterno sí. Y bueno, Es pecado por hierro. Pero es pecado por hierro, por ignorancia, también no lo eso sabía. era por ignorancia, o sea, ya que lo sabes, entonces ya es pecado que estás realizando ya con conocimiento. Sí, si a mí yo fuera a la tienda ahorita y compré un yogur de fresa, pues ya ahí sí estoy pecando, ¿no? O sea, también el otro era pecado, pero no lo sabíamos. Entonces, pero ya, gracias al Eterno, ya nos dio luz. No, pues ya, por ahí ya no camino. Me agarro mejor otro, un naturalito. Y le ponemos las fresas naturales. Y le ponemos, lo licuamos con fresa natural, Baruch Hashem. Entonces, bueno, aquí nada más yo lo que les quiero comentar rápido que hay tres clases de ofrendas. La ofrenda quemada, que es la demostración de darse por entero al Padre. Por eso les quiero hacer eh, ya nosotros conocemos los tipos de ofrenda, pero quería yo comentarles porque va muy ligado a una, cómo nos presentamos ante el Eterno. Entonces, esa ofrenda quemada es entregarnos por entero al Padre, la ofrenda de alimentos y la ofrenda de paz. Las tres ofrendas las encontramos en la obra de redentora del Mashiach Yeshua, que se ofreció por entero al Padre como una ofrenda quemada. Dice Filipenses 2:5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Mashiach Yeshua, salud, el cual
siendo en forma de Elohim, salud, no estimó el ser igual a Elohim como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Luego, amados hermanos, está la ofrenda de alimentos que habla de la vida del Mashiach. La ofrenda, fíjense que allí dice que es de harina fina y lleva también aceite y lleva incienso. La harina fina sin levadura habla de la naturaleza pura y sin pecado de nuestro Adón Yeshua. Esta ofrenda era llamada la ofrenda del memorial. Y Yeshua nos dijo en su palabra, yo soy el pan de vida. Y en Lucas 22:19 dijo, bueno, no dijo, dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Entonces, aquí ya vamos como descubriendo, ¿verdad? Lo que decía yo al principio del libro de Levítico. Ah, mira, esta ofrenda de harina tiene que ver con Yeshua, Baruch Hashem. Pero también está la ofrenda de paz, que se diferencia de las anteriores porque era compartida con el sacerdote, quien ofrecía la ofrenda y también se podía repartir a los invitados. De nuevo, aquí en esta ofrenda, Adón Yeshua aparece, es una figura de nuestro Mesías, porque él es llamado el príncipe de paz, según Isaías 9:6. Y también es nuestra paz, dice Efesios 2:14. Hizo la paz mediante su sangre en la cruz. Perdón, esto fue Colosenses 1:19 y 20. Entonces, amados hermanos, ya vamos terminando, que quiero hacerles, no sé si me puedes apoyar con la... Pero ahora sí. No sé si se va a oír porque te quedaste ahí. Entonces, Estoy haciendo un comentario. a ver, Hace rato, habías comentado que había una persona que te decía que cómo era posible que estuviésemos recordando todo ese sacrificio y todo lo que pasó Yeshua. Si nosotros no lo recordamos, entonces perderíamos esa información y las nuevas generaciones, inclusive a nosotros, no hubiese llegado. Porque hay una frase que dicen que la gente muere cuando la dejan de recordar. Y si no recordamos nosotros ese sacrificio, entonces esa información de la palabra la perderíamos. amén. Porque no hay nadie que siga esa información. Yo creo que nuestros bisabuelos, abuelos, si ellos no lo hubiesen hecho, nosotros no sabríamos nada de Yeshua. Pues la misma palabra lo dice cuando empieza Jueces, que dice que esa generación ya no conoce al Eterno. Ujú. ¿Por qué? Porque dejaron de hablar de él, dejaron de transmitir ese conocimiento. Sí, Así es. Andaríamos en tinieblas completamente.
Y más ahora, amados hermanos, que, ay, y lo vemos tan de cerca, ¿no? Que se está negando a nuestro Adón Yeshua como Yud Hei Vav Hei, es terrible. Entonces, necesitamos siempre recordar. Y por eso también, para eso es también la fiesta de Pesaj, estas fiestas de primavera, para que recordemos, si no nos escucha, para que recordemos este, el sacrificio de nuestro Adón, Baruch Hashem. Bueno, vamos a terminar con esta parte que les quería yo comentar, que en el mundo actual, de hecho, yo le puse como título a este mensaje, es Yeshua, la última ofrenda. Nosotros sabemos que en este mundo, bueno, actualmente no existe el templo, allá en Israel. Y se dice que las leyes de los sacrificios ya están obsoletas y son irrelevantes, porque ya no existe el templo. Sin embargo, los judíos siguen estudiando las leyes de los sacrificios y nosotros también, aquí estamos estudiando estas leyes. Y nosotros podemos comprender que hoy en día, bueno, no hay sacrificios porque el sufrimiento de nuestro Adón proporcionó el máximo sacrificio por el pecado. Ya no hay que algún sacrificio. De hecho, nosotros sabemos que los judíos, después de la muerte de Yeshua, bueno, siguieron haciendo sus sacrificios y los apóstoles seguían yendo, pero a todos esos, bueno, al templo seguían asistiendo. Pero ¿qué pasa aquí? Dice, no tengo la cita, pero el Talmud habla de que a partir del año 30 hasta el año 70, ese cordón que se le ponía al chivo expiatorio, recuerdan, un cordón rojo, lo ponían en la puerta del templo y jamás se volvió a poner blanco, como era uno de los milagros que ocurría en el Mishkan y en el templo, que después de la ofrenda creo que era la de Yom Kippur, discúlpenme si estoy errando, que eh, se ponía blanco, como el Eterno diciendo, he aceptado su ofrenda. Sus pecados son blancos como la nieve. Después de ese tiempo, ya nunca más se volvió a poner blanco. Entonces, fue como una manera de que el Eterno les decía, es que este sacrificio ya no va, ya no es vigente, porque Yeshua ya hizo ese sacrificio por nosotros. Y fíjense que la teología cristiana a menudo suponen erróneamente una relación directa de causa y efecto. Comúnmente escuchamos que los sacrificios ya no se hacen porque la muerte de Yeshua cumplió los sacrificios y los hizo obsoletos. Pero fíjense, en realidad el cese del sacrificio y el sacrificio expiatorio del Mesías no están relacionados. El sacrificio de Yeshua, fíjense a qué voy. El sacrificio de Yeshua trasciende los sacrificios terrenales de los que se habla en este libro de Vayikra. En cierto sentido, se podría decir que su muerte cumplió el presagio profético
de los servicios de sacrificio. Pero eso no explica el cese de los servicios del sacrificio. En realidad, el, el cese fue porque el templo fue, eh, pues llegaron los romanos y lo destruyeron y ya no hay templo, ¿no? No hay manera, fue de alguna forma que el Eterno dijo, bueno, no lo comprendieron, entonces vamos a quitar, vamos a cesar esos sacrificios. Todo esto, amados hermanos, aun cuando el templo todavía estaba en pie, proporcionaba solo una sombra de la realidad. Era una realidad celestial del templo que existe en los Shamayim. Por lo tanto, los sacrificios en la tierra eran sombras de un culto espiritual mayor, más elevado y más santo en el santuario celestial. Y aquí surge una pregunta. ¿En qué sentido cumple nuestro Adón Yeshua los sacrificios? Entendemos bastante bien, amados hermanos, que por su muerte, bueno, que su muerte funcionó, decíamos, como un sacrificio por el pecado, pero solo uno o dos de los 5 tipos de sacrificios enumerados en el libro de Vallicrá pertenecen al pecado. O sea, hay otros sacrificios. Vamos a considerar el holocausto, la ofrenda de pan y la ofrenda de paz. Esos 3 sacrificios no fueron presentados por el pecado. Sin embargo, ¿en qué sentido las cumple nuestro Adón Yeshua? A medida que avancemos en esta porción de la Torá, vamos a estar considerando cada uno de los sacrificios y su significado eh, a través de Yeshua. Ya lo hablamos ahorita hace un momento, pero lo vamos a estar hablando más extensamente. El sacrificio de nuestro Mesías no puede hacer que los sacrificios levíticos queden obsoletos, porque el sacrificio del Mashiach ya estaba funcionando antes de que nuestro Adón introdujera los sacrificios levíticos. Si recuerdan ustedes, desde los tiempos de Adán y Eva, ya se había llevado un sacrificio. Y fíjense esto que se me hizo tremendo. Mucho antes de los días del tabernáculo, mucho antes que el Eterno llamara a Moshe desde la tienda de reunión, incluso antes del primer pecado de Adán, el Mesías, nuestro Adón Yeshua, era el cordero que fue inmolado desde la creación del mundo. Y esto lo dice Apocalipsis 13:8. O sea, él fue inmolado desde la creación del mundo, porque el mundo celestial no está sujeto a la línea del tiempo que lo estamos nosotros. En esta línea del tiempo, el eterno es atemporal. Nosotros pues estamos en este mundo atrapados en el tiempo, pero el Mashiach, aquí mi amada Edith creo que lo está verificando, Apocalipsis 13:8, a ver si tú no lo puedes leer. Sí, dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Amén, amén. Bendito Padre Celestial, te damos gracias esta tarde por esta revelación que nos estás dando sobre las ofrendas y los sacrificios, Señor, sobre el Corbán, ese acercamiento que aún hoy, el día de hoy, nosotros podemos hacer.
Tú ya hiciste el sacrificio perfecto por el pecado. Tú ya nos limpiaste, Padre Santo. Nos has dejado blancos como la nieve. Permítenos ahora retribuir en bien, en amor hacia ti, en adoración, en exaltación, Padre, en todo momento. Pero también queremos retribuirlo hacia otro. Ese amor que hemos recibido de ti, lo queremos dar a otros, a aquellos que aún están en las tinieblas, que aún están atrapados, Padre, en cadenas de esclavitud por parte del enemigo. Padre amado, permítenos ir hasta allá, a donde tú nos mandes, para hablar de tu bendita Torah, para hablar de ese sacrificio perfecto, pero más de esa esperanza venidera que tenemos, porque nosotros no te dejamos colgado en la cruz. Nosotros hemos entendido que tú resucitaste al tercer día en gloria y que fuiste a los Shamaim para preparar morada para tu pueblo. Pero allá afuera aún hay mucho pueblo dormido, hay mucho pueblo en ignorancia y en esclavitud, Padre. Ayúdanos a hacer esa luz, ese reflejo de la luz, porque la luz eres tú eres la luz. Y nosotros que podamos ser ese reflejo para alumbrar el camino en tinieblas en el que se encuentran otros, Señor. Permítenos seguir exaltando, elevando nuestras ofrendas a ti, Padre. Esas ofrendas de un holocausto, de entrega de nuestro corazón, de nuestra vida, de nuestros pensamientos, de nuestras finanzas, de nuestros anhelos inclusive, Señor, de todo lo que nosotros somos, ofrecernos en holocausto completo a ti. Que no nos quedemos con nada, Señor, porque todo lo que tenemos lo hemos obtenido de ti. Padre Celestial, que este Shabbat marque esa diferencia en nuestras vidas, que a partir de hoy podamos ofrecerte nuestro corazón como ofrenda de olor grato, ese perfume como el que te ofreció Magdala, con el cual te ungió, Señor. Queremos siempre ser ese perfume a tus pies. Te adoramos, Padre eterno. Quisiera compartir, permíteme, una alabanza. A ver si puedo hacerlo desde aquí. Cerré, cerré Telegram. Vamos a ver. O ahí donde tienes, te mandé una alabanza definitivas. Qué bien, ven. Bueno, Este es mi deseo. ajá. Sí, Hasta encontrar diferente. no, derramo el perfume. Yo te lo acabo de mandar.
Me, me dicen si se escucha, amados hermanos, por favor. Ahí va. Es la transición de la Ah, listo. Ujú. ¿Estamos? Dice no, no estamos acá. ¿Por qué está así? Así. No, no tienes que cerrar la otra, porque si no te va a sonar. Ay, ay, Dios mío. Ciérrala, ciérrala acá. ¿De dónde le cierro? Dale, dejar de compartir. Ahí está. Desde aquí abajo, ciérrala. ¿Cuál es? El internet. No, ese es Telegram, el otro. Ese, desde ahí, ahí da el internet. Por eso, ciérrala. Regresa y otra vez. Lo que Aquí, pasa, arriba. lo que pasa es que lo mandaste por YouTube, si era esa. No, No está descargada. no, no está descargado. Entonces me abre YouTube y lo primero que sale es la... Entonces le pones, le quitas el sonido. Llena mi habitación, hazlo ahora. Cerraré la puerta y en lo secreto me verás. No vine hoy aquí por recompensas, vine por el placer de estar solo en tu presencia. Pues no hay lugar que se compare, donde a solas pueda adorarte. Derramo el perfume sin que me importe nada.
Baruch Hashem, Baruch Hashem. Le voy a pedir a mi hermano Rosalino si nos podría extender la bendición sacerdotal. Sí, amada, es un honor. La bendición dice, si levantamos nuestras manos, y dice, Yevarejeja Adonai Beismereja, Yaer Adonai Panabeleja Bijuneca, Isa Adonai Panabeleja Beyasen Leja Shalom. Yahvé te bendiga y te guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahvé levante su rostro sobre ti y te dé paz. Que el Espíritu de nuestro Mesías Yeshua more siempre dentro de vosotros para guardar su palabra y seguir su ejemplo. Amén, amén. Amén. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Muchas gracias, amado Rosalino. Pues gracias a cada uno de ustedes, amados hermanos, por este hermoso tiempo de estar en EJA. Y le doy gracias a la familia Mares que nos ha permitido transmitir desde su hogar, tenerme aquí. Gracias. Gracias, gracias. Y pues nos despedimos, amados hermanos, el día de mañana, si es posible, me imagino que va a haber transmisión, nos vamos a estar invitados en Nejá con la congregación del pastor del Roe David Acevedo de Oceana en la fiesta de Purim, si quieren conectarse, amados hermanos. Y por confirmar, pero que parece que la próxima semana va a estar en Oaxaca el Roe Carlos Pimentel de Oceana y nos estaban invitando a las actividades. Ahí les confirmo en la semana para que vayamos a hacer Ejá también con ellos, ahí en Oaxaca, Baruch Hashem. Pues les mando un abrazo muy fuerte, amados hermanos, que sigan pasando un bendecido Shabbat. Mi amada Alicia, hoy no nos pudimos abrazar en persona. Shabbat Shalom. Pati, Shavuatov. Aguatop. Shavuatov, amada Pati. Un abrazo muy fuerte para Jacibe, para que todas se las mejore. muchachas. Entonces ya son Gracias. dos, el de Mari y el mío. Gracias, amada. Para Gracias, Jacibe, gracias. que se recupere pronto nuestra amada Jacibe. Y saludos también a nuestra amada Carlita y a Yami Aguatlán, a nuestra amada Monse y los pequeños israelitas. Baruch Hashem. Claro que sí, amadas. Los amamos. Mando un abrazo, Rosalino. Alicia, Rosalino. Shalom. Muchas gracias, amados. Igualmente, un abrazo de regreso. Bueno, nos despedimos. Shalom. Shabbat Shalom, también allá en Facebook y en YouTube. Que el Eterno los bendiga y los guarde. Hasta pronto. Bendiciones. Nos vamos en 3, 2, 1. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.